Somos hijos de tigre, nacimos pintados con el odio y la guerra en la piel tatuados. Fuego y motosierra me sacude el recuerdo. Funeral en la tierra, enterraron lo bello. Somos hijos de... ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Caleidoscopio. Yo soy Emily Segundo Pérez Chica y los invito a disfrutar o a aprender en esta emisión del día de hoy. La piel tatuados es la ley del más fuerte, y el que no que reviente. Lo sagrado murió, el sufragio enviénmelo. Hoy tenemos como invitado a Fabio López de la Roche. Él es profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, que nos va a estar hablando algo sobre cultura política en Colombia y sobre periodismo y polarización y otros temitas que sería bueno empezar a comprender desde nuestro contexto. Además, estaremos haciendo un homenaje a Gustavo Negrete Núñez, una de las personas que ha hecho durante mucho tiempo un programa que se llama Aquí los Vallenatos. Ha cumplido ya 40 años. Y también estaremos informando cómo quedó en nuestra institución educativa Cecilia de Lleras, en la institución educativa donde yo trabajo, conformado el gobierno escolar. Así que, bienvenidos. Este es Caleidoscopio. En primera instancia vamos a presentar un informe, o más bien a presentar la percepción que tiene sobre la cultura política nacional el profesor Fabio López de la Roche, que ha tenido diversas publicaciones, entre esas Las ficciones del poder, Patriotismo, Medios de comunicación y reorientación de los colombianos bajo Uribe Vélez. También ha publicado algo como El periodismo, ese relegado objeto de estudio y debate ciudadano, entre otros libros que él mismo nos estará referenciando dentro de este episodio, en el que vamos a tratar de comprender algunas de las cosas reales de la política nacional. Entonces, con ustedes, Caleidoscopio y esta primera nota. Periodismo y política, una relación de amores y desamores, más cuando hay de por medio intereses no tan comunes de una y la otra parte. En Colombia, a partir de esta sinergia, en algunos casos malvada, se ha edificado una pedagogía del odio. Es posible que coexistan estas dos para bien de los ciudadanos, pero en nuestro país son varios los que hablan de periodismo y polarización. No todos, pero un sector de los medios asusa a la contradicción de los colombianos, generando entre estos conflictos y odios, precisamente cuando se hace eco a eventos que no significan ni aportan a la tolerancia y al respeto, y vienen de protagonistas comunes con poca pedagogía y poca coherencia en sus discursos. Pero eso es, entre otras cosas, por la singular forma de la cultura política de los colombianos, que casi siempre han estado en situaciones de conflicto y dicotomías más de formas que de fundamentos conceptuales. Fabio López de la Roche hace una clara lectura sobre este fenómeno en Colombia y su relación con otros escenarios de la historia política nacional. Sí, digamos, cuando tú dices cultura de la política, podríamos pensar también en la cultura política, ¿no? Entonces, hay una cultura política nacional en Colombia, por ejemplo, que ha estado marcada mucho por la Iglesia Católica, por la religiosidad, por la intolerancia asociada a las disputas religiosas en los años 40 y 50, con elementos de intolerancia, con elementos de mucha dificultad para relacionarse con el que pensaba diferente, con elementos de anticomunismo, con elementos de antiizquierdismo, pero digamos, junto a esa cultura política nacional, que también podríamos definirla como clientelista, de los auxilios parlamentarios, de todo eso que conocemos y que ahora le llaman mermelada,
Junto a eso tenemos unas tradiciones políticas ya más localizadas, por ejemplo, en las culturas políticas de la izquierda. Justamente pues sobre esas culturas políticas de la izquierda escribí mi libro Izquierdas y Cultura Política, Oposición Alternativa, y un signo de interrogación, en los años 90, en 1993, reflexionando críticamente sobre cuál había sido la contribución de estas culturas políticas a la democratización y a la modernización de la vida colombiana, pero también cuál había sido el aporte al autoritarismo, a la violencia, a la intolerancia, pues porque las izquierdas han participado en esa doble dinámica. De un lado, su preocupación por la justicia social, por la igualdad, por la cultura, fueron generadoras de cultura, impulsaron el teatro libre. Ese teatro libre viajó por las regiones, como nos lo mostró un reciente programa de Canal Capital dedicado a la historia de los creadores del teatro libre. Exploraron las regiones, jugaron un papel también muy importante en la literatura, en la docencia, en la investigación, en el conocimiento de lo que era la sociedad colombiana, porque no sabíamos si la sociedad era feudal, si era capitalista con remanentes feudales, y entonces en el estudio de los modos de producción, la intelectualidad de izquierda, me refiero incluso a intelectuales liberales que tuvieron influencia de la izquierda en esos años, como Álvaro Tirado Mejía, como Jorge Orlando Melo, pero también otros, digamos como Salomón Kalmanovitz, Gabriel Misas, muchos reconocidos investigadores de la economía o de la sociedad hoy pasaron por una socialización de izquierda y contribuyeron al desarrollo de nuestras ciencias sociales. La paz y la guerra. Una, la primera, fragmentada en algunos periodos de la historia colombiana y a veces mal negociada. Y la otra, la guerra, perpetuada, por así decirlo, y para entender a generaciones enteras que han estado sumidas siempre en ella, en este país, donde en un nuevo periodo gobiernista, ya en este siglo, se revive la pedagogía del odio y se consolida en una de las épocas de explícitos cambios en las normas constitucionales del país para el beneficio de un sector político en particular. No, pues asistimos durante 2002 al 2010 bajo el discurso presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Asistimos a unos procesos culturales y discursivos a través de ese discurso público emanado de la principal autoridad política del país, el presidente, que enfatizó fundamentalmente la responsabilidad de las FARC como el supuesto principal victimario, más allá de los abusos indudables de ellos, que de todas maneras no constituyen, de acuerdo a las investigaciones, el principal victimario en el conflicto colombiano. Pues asistimos a un proceso de conversión de las FARC en el monstruo mayor, en el enemigo público número uno de los colombianos, y yo sí soy muy claro al mismo tiempo de que las propias FARC, con sus abusos, con el secuestro y con la extorsión, permitieron que el discurso presidencial los convirtiera en ese monstruo mayor, ¿no? Pero ahí de todas maneras hubo una pedagogía del odio sistemática de todos los días por un discurso repetido por el presidente y amplificado día a día por los grandes medios masivos de comunicación que se plegaron, que se subordinaron a ese discurso gubernamental, a los tres huevitos y a todas las figuras retóricas del expresidente, al discurso de la seguridad democrática, que además estuvo acompañado de unas campañas publicitarias como Vive Colombia, Viaja por Ella, orientadas a ganarse la favorabilidad de los colombianos hacia esa política. Pero esa política nos legó una herencia de derechización profunda del país, ¿no? Muy distinto el clima de hoy, luego de esos 8 años de gobierno, al clima que le tocó vivir al proceso de paz del M-19,
para no hablar también de que el M-19 era una organización que cosechaba lo que había sembrado y tenía una herencia interesante de interpelación a las capas medias, de interpelación al nacionalismo y de reivindicación de lo popular, de los símbolos patrios. No era un movimiento marxista-leninista, sino un movimiento de clases medias y que había enriquecido el mundo de la izquierda. Entonces yo creo que también eso lo supo apreciar el país, y no casualmente obtuvo la ADM-19, la lista electoral de la Alianza Democrática M-19, casi 1 millón de votos. Entonces lo que quiero llamar la atención es que era una coyuntura histórica sustancialmente distinta a la de hoy, con un país muy derechizado, en buena medida por la política discursiva de Uribe Vélez, amplificada por los grandes medios de comunicación. Hay una ayuda también del gobierno Santos en consolidar ese discurso de la pedagogía del odio de Uribe. No, yo creo que, digamos, si bien pues el propio Santos hizo parte de ese gobierno, hay que reconocerle que cuando llega a la presidencia en 2010 hay una transformación muy importante del régimen comunicativo. Santos reconoce el lugar del conflicto armado en la vida política interna de Colombia. Santos reconoce la diversidad ideológica de los vecinos, no la niega, la respeta, así no la comparta. Entonces recompone las relaciones con Venezuela, recompone las relaciones con Ecuador. Y algo muy importante, hay un avance no solamente en el reconocimiento del conflicto armado, sino en el reconocimiento de las víctimas, de los desplazados, de los quiebres humanitarios. Y bueno, y todo esto progresivamente fue llevándolo a la convicción de que había que empezar un proceso de paz, y sin lugar a dudas con la herencia del uribismo, que significó un esfuerzo militar para presionar a las FARC a la negociación, un esfuerzo importante que dio sus frutos, pues Santos pudo iniciar un proceso de diálogo gracias a ese esfuerzo militar de su antecesor, y digamos con una inteligencia y con un pragmatismo que lo han llevado a diseñar un proceso serio, un proceso bien conducido, muy diferente del proceso que llevó a cabo la administración Pastrana. A pesar de no pretenderse más, la guerra, con un proceso para acuerdo casi finalizado, aún su mentor, el presidente Santos, no logra seducir a todos los colombianos en este propósito. Sí, eso ya tiene que ver con otro orden de cosas, y es el problema comunicativo de Santos. Es decir, que no es un hombre carismático, que no siempre es consistente con su proyecto, que a veces da marcha atrás y dice que podría romper el proceso. Entonces genera incertidumbre, genera falta de confianza, mientras la oposición uribista es muy clara y es muy persistente y no echa para atrás nunca. Entonces, para no hablar de toda la dificultad que han tenido para comunicar el proceso, porque el proceso en la comunicación gubernamental del mismo tiene serias deficiencias en la manera como se ha llevado a cabo. Bueno, y esas deficiencias, dígame así más o menos de tu mirada, ¿cuáles son esas deficiencias? Por un lado, que ya he anotado pues que el presidente no tiene la convicción para persuadir a los colombianos. Es un hombre pragmático, se le reconoce eso, pero aquí también se requiere entusiasmo. Tú tienes que venderle a los colombianos la idea de por qué hay que apoyar este proceso, y ese no es un asunto solamente argumentativo, ese es un asunto donde tú tienes que transmitir sentimientos. Tú tienes que mostrar que eso lo sientes con el corazón, tú tienes que mostrar que crees que ese proceso va a mejorar la vida de las regiones, que va a desarrollar el turismo, por ejemplo, para que Colombia se vuelva una potencia, una Colombia segura, una Colombia en paz, se volvería una potencia turística con todos sus paisajes y sus bellezas naturales, y la calidez de sus gentes, también hay que decirlo. Entonces, mucho de esto que tiene que ver con el país deseable, con el país posible, Santos no es el mejor comunicador de ese país posible en paz. Pero además de eso,
una pésima comunicación de las mesas que se han desarrollado entre Naciones Unidas y la Universidad Nacional de Colombia sobre cultivos ilícitos, sobre desarrollo agrario integral, sobre participación política, y las mesas que se desarrollaron con las víctimas en Barranquilla, en Barranca, en Villavicencio y en Cali. El gobierno ha fallado mucho en la comunicación de esos foros a través de los medios públicos. Y yo creo que los medios públicos son los más indicados para transmitir ese tipo de eventos. Me refiero a Señal Colombia, me refiero a la Radio Nacional, me refiero a los canales regionales, que me parece que han estado muy ausentes. Entonces tampoco se han utilizado los recursos de comunicación pública que el Estado tenía para comunicar el proceso de paz. De alguna manera el gobierno mismo ha tenido problemas para comunicar el proceso. Sin embargo, los medios, desde la perspectiva de López, no apoyan mucho. Gustavo Negrete Núñez. Algunas personas recuerdan ese nombre. ¿Y por qué? Porque es el creador de Aquí los Vallenatos, un programa radial que durante 40 años ha estado informando, divirtiendo, contando historias relacionadas con el género vallenato. Hoy vamos a mostrar a ese señor que está siempre detrás de los micrófonos haciendo Aquí los Vallenatos. Producciones Gustavo Negrete Núñez presentan Aquí los Vallenatos. Aquí los vallenatos, gente que canta los sentimientos y costumbres de su tierra. Caja, guacharaca, acordeón, mentes y voces se reúnen diariamente para hacer de la música vallenata la fiesta más bonita de Colombia. Aquí los vallenatos. Así, desde hace 40 años y unos días, Gustavo Negrete inicia el programa radial que muchos sintonizaron y que aún escuchan a las 11 de la mañana, siempre en La Voz de Monterrey. Bueno, de entera satisfacción, de entero entusiasmo, de alegría, de sacrificio, de triunfo, de derrotas, porque en una en la vida no solamente es triunfar, sino también tiene que cargar con las derrotas cuando le tocan las derrotas. Y hemos tenido en estos 40 años de vida radial, hemos tenido triunfos, derrotas, altibajos, tropezones, caemos, tropezamos, pero nos levantamos y seguimos para adelante. Y aquí estamos, ya cruzamos la meta de los 40 años. Ya estamos buscando el ascenso al premio de montaña, que son los 50, si Dios nos lo permite. Ya arrancamos y ahí tenemos 2 días después del aniversario. Grandes artistas de este género pasaron por su micrófono para lanzar en su momento los temas que querían que todo el mundo escuchara. Y en aquellas iniciales décadas de emisión, cuando el AM era lo que más se sintonizaba, era un privilegio para muchos sonar sus canciones en Aquí los Vallenatos, el programa que ha dado casi todo a Gustavo Negrete Núñez. Bueno, yo diría que el 80% de mi vida, como dice Poncho Zuleta, en una voz y un acordeón, el 80% de mi vida se lo debo a esta profesión, a la radio, muy bonita. Siempre he querido, he apreciado esta profesión, no quiero fiesta con ella, aunque muchas veces la maltratan, personas inescrupulosas, pero los que amamos verdaderamente esta profesión, la defendemos y la seguimos llevando adelante, siempre con la frente en alto. ¿Cómo era antes hacer su programa? Pues sí, dentro del programa siempre ha sido casi el mismo estilo, porque nosotros empezamos el programa en el año 1976 con la canción Morenita Manaurera, que es la cortina del programa. Fue esa canción la que escogí para grabar la presentación, y esa misma cortina se ha mantenido también durante el mismo tiempo, 40 años, no la he cambiado. Y si Dios me da vida no la cambiaré tampoco, porque ya esa es la imagen del programa. Gustavo Negrete Núñez, el negretero mayor, ha sido testigo y experimentado los cambios que ha tenido la radio en Córdoba y el Caribe colombiano. Y en ellos ve cosas positivas y elementos que ahora extraña, porque ya no es igual. Bueno, antes uno trabajaba como que tal vez con más facilidad, porque la radio antes era tan bonita que usted era periodista. Si usted era escritor, usted era el que escribía la noticia, la redactaba, ¿ya? Usted era el técnico, usted era el técnico. Si usted era el locutor, el lector de noticias, el locutor, como nosotros le llamamos, era locutor. Cada cosa tenía su espacio.
Pero hoy en día usted es periodista, es locutor, es mensajero, es cobrador, es gerente de su programación. Es un solo, ¿ya? Bueno, yo diría que en parte las cosas van evolucionando, sí, pero me parece que la radio antes tenía más responsabilidad que ahora, porque ya le digo, antes usted tenía su espacio, usted era el escritor, usted era el que escribía en la máquina, usted era el que redactaba, el señor era el operador, yo era el locutor y así sucesivamente ya, pero ahora quieren ser todo. Ya usted quiere ser el locutor, quiere ser el programador, quiere ser el gerente, mejor dicho, ya. Entonces, la radio antes tenía una imagen que el locutor era locutor de cabina y trabajaba 6 horas, que era su reglamento del trabajo, y tenía su sueldo como locutor de cabina. Y hoy en día no, hoy en día es difícil que encuentre un locutor en una emisora, por decir AM, que sea de planta. Casi todo lo que encuentra en una emisora de AM o FM ya son programaciones. Ya está el programa X, el noticiero Y y así sucesivamente. Aquí Los Vallenatos ha sido también escuela para personas que hoy son o han hecho parte de la radio. Bueno, según los comentarios, los mensajes que nos han llegado, pues muchas personas están agradecidas, inclusive colegas, muchachos que se han hecho a través del programa Aquí Los Vallenatos. Aquí hay muchos que se hicieron. Aquí Frico Ortega salió de producción de Gustavo Negrete Núñez. Rafael Deló en Planeta Rica salió de producción de Gustavo Negrete Núñez. Miguel Morelos salió de producción de Gustavo Negrete Núñez. Pablo Negrete salió de producción de Gustavo Negrete. Alex Negrete, fallecido ya, salió de producción de Gustavo Negrete Núñez. Gaviria tuvo que ver, Gabriel Gaviria ha tenido mucho que ver con producción de Gustavo Negrete Núñez. Y han sido muchos, JJ Mestra también tuvo que ver mucho con el programa. Siempre pasaron por la escuela de Aquí Los Vallenatos. Y si volvieran a hacer... Volví a hacer el mismo programa. El mismo programa que estoy haciendo porque no me arrepiento, lo quiero. Son 3 cosas que yo no cambiaría nunca en mi vida. El programa Aquí Los Vallenatos, mi esposa Marta Cecilia Leán y mi tronchatoro, la moto que yo hago cargo, que anda conmigo hace 35 años. Y lo otro sería esa gente amable, esa gente querida, esa gente sencilla que yo trato diariamente y que me tratan a mí, que me quieren con cariño, sí, verdadero, sin ningún interés, así como yo lo he querido durante 40 años que tengo de estar en radio. Nunca me he propasado con nadie dentro del micrófono, siempre he querido a la gente del mercado, al de la alta, al de la media, al de la baja. Yo quiero al vende lotería porque yo pasé por ahí. Yo quiero al vende platanito porque yo pasé por ahí. Yo quiero al que vende en Boca Chico el pescado porque yo pasé por ahí. Yo quiero al pescador porque yo también fui pescador. He sido tantas cosas en la vida que no me da a pensar de que yo me voy a crecer, que los humos se me van a ir a la cabeza. Bueno, no se me fueron ya en estos años, ya menos en lo que restan, ¿no? Y aquí seguimos. Uno de los vallenatos que más le gusta es Mi Hermano y Yo. Así en lo especial, me gusta Mi Hermano y Yo. Me gusta la canción A mi viejo. Recuerdo mucho a mi papá. Mi papá pues era todo para mí. Fallecieron todos dos. Y me dejaron muchos ejemplos bonitos porque no tengo para... a mi viejo, ese lo canta Beto. Y este es mi viejo que lo canta Poncho Zuleta. Cuando no estoy en mi tierra, sufro con melancolía, pero hay veces en la lejanía es donde los hombres se superan. Sus amigos y colegas lo acompañaron en una misa que celebró en la Catedral de Montería, donde además estuvieron todos sus familiares. No, importante, Gustavo Negrete, llegar a 40 años en un espacio radial, aquí en un medio que de verdad tiene ciertos aspectos hostiles en cuanto a la financiación. Todavía vamos en pañales o estamos en pañales con lo que se relaciona con la financiación, no hay el comercio adecuado. No obstante, 4 décadas estar al frente de un programa significa una proeza en el departamento de Córdoba. Y esto que signifique también la valoración por parte de los estamentos de la sociedad, porque estamos también en deuda con líderes como Gustavo Negrete Núñez y muchos otros más que han dado todo por el folclore, por nuestra música, y esto de verdad merece la mayor atención por parte de la sociedad cordobesa.
Claro, muy importante, la gente se ha enamorado más de este género musical, aunque no autóctono, pero tenemos raíces porque somos caribeños y considero que la seriedad, la calidad, el tratamiento que le ha dado Gustavo Negrete ha sido fundamental para promocionar este género musical. Indudablemente que Gustavo ha sido un baluarte del folclore vallenato, podemos decir, porque a través de sus 40 años en su programa ha difundido mucho este género musical que ha trascendido fronteras de Colombia. Y en nuestro medio pues ha sido una institución Gustavo Negrete. Muchos han seguido este espacio y han seguido las transmisiones de Gustavo de los diferentes festivales de la leyenda vallenata y en eventos que tengan que ver con el vallenato. Entonces muy importante y hay que valorar el trabajo de Gustavo Negrete porque no es fácil sostener un programa por 40 años en un medio tan difícil como es el departamento de Córdoba y su capital Montería. He pensado que luchar en 40 años en el medio de comunicación, como lo ha hecho Gustavo Negrete, es un elogio muy importantísimo, ya que el folclore del vallenato lo viene él de mucha trayectoria, dándolo a conocer en nuestro departamento y en todo el país colombiano. Yo felicito en estos 40 años a Gustavo, que es una lucha incansable, y como este trabajo en nuestro departamento de Córdoba es muy duro, Gustavo lo supo superar. Para mí, le agradezco y lo felicito. Una de sus más fervientes oyentes es la licenciada, ya pensionada, Carmen Sánchez, quien expresa todo su afecto por el programa Aquí los Vallenatos. Enseñanza a los niños, a nosotros los cordobeses. Yo soy una de las que donde oigo un vallenato de don Gustavo Negrete, ¡ay! Y enseguida. Así que estoy orgullosa de haber participado en estos 40 años, que no es todo el mundo el que lo celebra y él ha tenido esa gran fortuna y que lo siga premiando y recibiendo muchas felicidades de nosotros los cordobeses y de toda la nación colombiana e internacional. Gustavo Negrete Núñez, el negretero mayor, un hombre dicharachero, conversador y bromista, continuará entregando más vallenatos a sus oyentes y asistiendo ininterrumpidamente al festival en Valledupar para seguir impregnando de vallenatos la historia de este género y de su misma vida en Aquí los Vallenatos. Bueno, para los televidentes, gracias por soportarme estos minutos y gracias por respaldarme. Y escuchen mi programa Aquí los Vallenatos todos los días de 11 de la mañana a 12 meridianos, de lunes a sábado. Siempre hemos tenido el mismo horario. A ustedes un abrazo, los quiero muchísimo, los tengo aquí en este corazoncito que no pagan arriendo, como decía el doctor Julio Mansur. Y así quedó conformado el gobierno escolar de la institución educativa Cecilia de Lleras. Veamos la nota. Hoy es un gran día para la familia insellista. Hoy vamos a elegir a nuestro personero. Vamos a elegir nuestro consejo estudiantil. Los maestros van a elegir el representante de ellos al consejo directivo. Estamos conformando el gobierno escolar, donde todos vamos a tener participación, vamos a sentir la democracia a través de todos estos estamentos. Una fiesta democrática, eso fue lo que vivió la institución educativa Cecilia de Lleras de Montería con el proceso de elección del gobierno escolar. En los órganos del gobierno escolar y en los órganos en que se decide el rumbo administrativo y académico de la institución. Estudiantes y profesores desarrollaron este ejercicio democrático para escoger representantes a los diversos órganos internos de acompañamiento para el mejor direccionamiento administrativo de la entidad. La democracia solo se alimenta de la participación responsable de cada uno de los miembros de la sociedad, de cada uno de nosotros. Los estudiantes seleccionaron a sus consejeros estudiantiles y personera del colegio. Los docentes, de igual forma, escogieron a sus representantes ante el consejo directivo.
Como personera estudiantil fue escogida Lauris Racero Barrera de grado 11 y por parte de los docentes, los seleccionados fueron Narciso Más Argumedo y Rodolfo Angulo Salgado. De esta manera, organizándose todo el estamento, se pretende hacer operativo el proyecto de desarrollo institucional en este colegio sinuano. El cierre de esta jornada democrática se realizó con la presentación del grupo Puerto Arena. Gracias por estar con nosotros aquí en Caleidoscopio. Esperamos que este programa haya sido del agrado de todos y que también les haya informado y formado para bien de todo esto que estamos intentando hacer de un proyecto que se llama Reaprender Ciencias Sociales con Emil II. De ahí nace esto que se llama Caleidoscopio. A ustedes gracias por estar con nosotros, por estar conmigo, por apoyarnos, porque esto es un equipo. A pesar de que yo haga la cámara, la presentación y todo lo demás, tengo un equipo que está a mi alrededor, que lo integran María Claudia Pérez, Juan Esteban Pérez, Claudia Angélica Benítez y otros amigos que nos han colaborado, entre ellos Guillermo Acosta Dixon. Gracias a ustedes por estar con nosotros y esperamos en otro evento, en otro episodio, mostrarles más para enseñarles más. Hasta luego.